Vamos a la palabra del Señor, dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Son 3 cortos versículos, pero muy intensos, que presenta por un lado cómo deben de conducirse en la iglesia del Dios viviente, y es un texto que está centralizado en la persona de Jesucristo. Y eso es lo importante, que nos hace ver que la palabra de Dios es toda ella cristocéntrica. Siempre tenemos que observar ahí a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, especialmente en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento todo apunta, ¿verdad? Con esas pinceladas que encontramos en cada libro, esas pinceladas proféticas acerca de las relaciones mesiánicas. El principal motivo de esta carta pastoral que encontramos en estos versículos que hemos leído radica, como he mencionado, en cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios. Y también titulo este mensaje de esta mañana, cómo conducirse en la casa de Dios. Hemos leído versículos 14 y 15, dice, te escribo. Versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepas que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Motivo del por qué escribe esta carta. Otra cosa es el motivo por el cual está allí Timoteo en Éfeso. Era por las herejías y ciertos desórdenes que había en Éfeso. Pero parece ser que era importante y determinante para Pablo hacer ver cómo hay que conducirse en la casa de Dios, que no es ni más ni menos la iglesia del Dios viviente. Y esto es importante pensar. ¿Cuál era el sentir que había en el corazón de Pablo? Todo el capítulo 3, está centralizado en ello. Comienza acerca de ese liderazgo de ancianos y diáconos que cuiden y sirven la casa de Dios y que deben ser ejemplos en sus propias casas, como un ejemplo y como una garantía para serlo en la casa del Señor. Dice el capítulo 3, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es importante. No tiene que haber una división entre nuestras vidas particulares y la iglesia, o sea, los encuentros o las reuniones que podamos tener en el nombre del Señor. Pero todos en general debemos de ser ejemplos de cómo conducirnos en la casa del Señor, porque esto es una evidencia de que estamos caminando en esta esperanza que en esta mañana hemos estado considerando en la mesa del Señor, esa esperanza viva y gloriosa que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos empezado leyendo estas cortas palabras diciendo de que en el apóstol Pablo había un deseo de ir a Éfeso. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Quiero verte, Timoteo, y quiero compartir contigo las luchas que estás teniendo en Éfeso para poder hacerle frente a toda dificultad y poder hacer que la iglesia en Éfeso sea una iglesia radiante, una iglesia vigorosa por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Había un deseo del apóstol Pablo de ir, pero no podía ser en ese momento. Y esto me crea a mí ese momento, esa inquietud cuando estaba considerando este texto acerca de los deseos que a veces hay en nuestro corazón y no se suplen. Como en otra ocasión, Pablo quería ir a Tesalónica. Creo que había ido a Tesalónica, ¿verdad? Las cartas. Había un deseo de Pablo de ir a Tesalónica, pero el diablo le había estorbado. No había momento para poder ir
a Tesalónica. Pero fijaos lo que dice la palabra del Señor. Y esto, cuidado, que nos habla muy fuerte a los jóvenes. Fijaos, 1 Tesalonicenses, que es lo que estamos dando también allí en Molina ahora, en lo que es la exposición de la palabra del Señor, los mensajes positivos. Dice el capítulo 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Bueno, hablamos sobre lo que implica este estorbar del diablo, y es muy rico el pensar en estas circunstancias. Pero sigue diciendo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Él no podía ir, pero tenía a alguien que estaba dispuesto, y ese es Timoteo. Y como aquí le envían a Tesalónica, y fue de mucha ayuda a la iglesia en Tesalónica. Ese joven tímido que en un principio decidió acompañarles a Pablo y a Silas en ese viaje misionero, comprendiendo de que todo está en la mano del Señor, incluso los misterios de las aventuras que vamos a pasar. Pero gracias al Señor, que esa era la fe. Pero me llama la atención, Timoteo era un joven que estaba en la mente de Pablo, un joven tímido pero valiente y firme en la fe. Y qué bueno es esto, qué bueno es esto. Lo hemos visto ahí en en Tesalónica, lo vemos aquí en esta carta, capítulo 1, versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable, etcétera, etcétera? Timoteo era una persona que estaba en la mente y en el corazón de Pablo, para poderlo utilizar para el bien del reino de Dios, enviando a las iglesias. Qué bueno es esto, ¿verdad? Lugar de los jóvenes, en la mente de aquellos que aman y sirven al Señor, como el apóstol Pablo. Pero no solamente lo encontramos ahí, sino también lo encontramos en Filipos. Cuando está hablando Pablo a la iglesia de Filipos, fijaos cómo menciona también, concretamente en este caso, a Timoteo. Capítulo 2, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Parece ser que era una referencia a Timoteo. Luego también encontramos a Tito y a otros que también están desarrollando un gran trabajo. Pero la palabra de Dios destaca mucho a Timoteo. ¿Por qué? Porque era un joven fiel. Un joven que decidió en su corazón servir al Señor. A pesar de todo el futuro que le podía demandar la sociedad en su profesión o en otras circunstancias. Timoteo. Y esto me hace pensar que Dios sigue hablándonos a los más jóvenes y recordando de que Dios sigue llamando a los jóvenes a su obra. ¿Lo habéis pensado? Me alegro esta mañana ver a jóvenes participar, centrados en la palabra del Señor, en ese mismo sentir. Pensemos, el Señor está llamando a los jóvenes también. Incluso para la obra. ¿Por qué no? Claro que sí. Invertir en aquello que más fruto da para la eternidad. Es una inversión cuando Dios llama. Pensar que para el reino de Dios es para la eternidad. Dios sigue llamando como el Señor llamó a Timoteo. Cuando hay disposición, cuando hay una buena actitud. Y a veces tenemos que dejar trabajo y otras cosas para una mayor dedicación a la obra del Señor. Así que pensemos. A veces hay cosas que dejar para coger aquellas cosas que Dios quiere que podamos coger. En este caso, como Timoteo está en Éfeso, con toda la confianza de Pablo, porque estaba haciendo la obra del Señor, como dice, igual que nosotros, igual que yo. ¿Os imagináis estas palabras que Dios tiene para Pablo, para Timoteo? Este era el deseo. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Había un deseo de Pablo, pero entramos en el versículo 15 y 16. Hemos leído versículo 15 de cómo debe conducirse uno en la casa de Dios.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y está hablando de cómo conducirse, cómo caminar, cómo convivir, cómo transitar. Permitidme este inciso. Es un texto, versículo 15 y 16, que nos ayuda y nos invita a hacer exégesis, mucha hermenéutica, disfrutar de la propia teología, pero hay que hacer un mensaje. Un mensaje positivo al fin y al cabo, pero así. Por lo tanto, lo primero que nos llama la atención es cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Se dice que los creyentes somos el naos. El naos es eso, el santuario de Dios. Cada creyente nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Y eso es algo muy hermoso. Es lo más cercano que ha hecho Dios con el hombre. No acercarse en una nube o en el tabernáculo con esa gloria. Es habitar entre nosotros y dentro de nosotros y ser eso templo del Dios viviente. ¿Os imagináis esta hermosa realidad? También se nos dice que nuestra condición, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Se nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Somos conscientes de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de que ahí está nuestro registro. Estamos empadronados en el cielo, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Este es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nuestra ciudadanía está en los cielos porque es el lugar donde vamos a ir. Hemos visto también en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, queréis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros conmigo estéis. Ese es el futuro de la Iglesia del Señor, lo entendemos. Esa es la Iglesia del Dios viviente. Entonces, claro, nos hace pensar que aquí, estando en la tierra, no valen para nada las polémicas, los endiosamientos personales, las mentiras y 100.000 cosas más que puedan verse. Por lo tanto, hemos de pensar que una cosa es este mundo, que camina a sus anchas, por el camino ancho, pero la Iglesia del Señor tiene un trazado y tiene unos límites, porque además lo anhelamos, queremos vivir en la verdad y queremos vivir en el camino del amor y de la fidelidad a Cristo. Y esta es la Iglesia del Dios viviente. Vivimos en la antesala del cielo, ¿o no es así? ¿Qué es la antesala del cielo? Lo que haremos tenemos, porque de aquí a poco, uno de los jóvenes también que ha participado, la vida es como una sombra, pronto pasamos y volamos, ¿verdad? O estamos en la antesala del cielo o en la antesala del infierno. La antesala del cielo es el lugar de esperanza que estamos los creyentes esperando al Señor, o que Él venga o que nos lleve. Pero también la antesala del infierno, de todas aquellas personas que viven una religión y no viven a Jesucristo como su Salvador. Vivimos en la antesala del cielo. Vivimos en la antesala del cielo, por lo tanto tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Que estamos viendo ya el cielo, que de aquí a nada estamos en la casa del Padre. Por lo tanto, aquí en la Iglesia, muchas veces en la Iglesia del Señor sobran palabras y falta humildad, muchas veces. ¿O no es así? A que a veces nos sale de nosotros ese ego que destruye la verdadera humildad que tiene que haber en aquel que obedece al Señor y sigue los caminos del Señor. Casa de Dios. Que si tarde sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O quizás mejor en la familia de Dios. Se refiere más a sus habitantes, sus miembros, que a un templo en sí. La Iglesia del Dios, somos las personas. ¿De acuerdo? Y es importante saber cómo hemos de conducirnos como miembros de la casa de Dios, de la gran familia de los redimidos del Señor. Y esto es importante porque a continuación
¿Qué es lo que está escribiendo Pablo en esta carta pastoral? Está prediciendo de los peligros que van a estar ahí, acerca de la apostasía que abordará la Iglesia del Señor. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, etcétera, etcétera. O sea que la Iglesia, tristemente, no es algo progresivo, creciendo, en santidad, en pureza, en obediencia, sino que tiene sus luchas. Y en muchos casos, un número determinado, el Señor sabe, cambian la fe verdadera y se apartan por ese camino de la apostasía, la hipocresía, las falsas enseñanzas. Por lo tanto, nos hace pensar que no todo vale en la casa de Dios. Amén. No todo vale en la casa del Señor. No todo vale en la casa de Dios. Es fácil despistarse, caer en errores y falsas enseñanzas. Si no, miremos la gran cristiandad en la historia de la Iglesia del Señor. Hay dos grandes peligros, sobre todo en los tiempos en que vivimos. Por un lado está el ecumenismo, que quiere unificar a las religiones, y entre ellas el cristianismo. Por eso tiene tantas luchas la Iglesia del Dios viviente aquí en la tierra, cada vez más. Porque no importa la verdad, lo que importa es que estemos unidos. Hace poco hablaba con una persona y me decía, bueno, lo importante es que son más las cosas que nos unen, que no nos unen. Bueno, voy a aprovechar estas cosas que nos unen para hacer ver el valor de la palabra de Dios en su contexto y en su integridad. ¿Por qué hay que pensar que hay estos peligros? Porque somos conscientes de cómo se está viviendo la sociedad. Ecumenismo por un lado y tristemente por otro lado una rancia tradición que tristemente se ve de las formas y de las costumbres, donde muchas veces, entre otras cosas, hay cierta superstición. El valor de las formas y de la tradición. Eso dentro de lo que es, obviamente, en la cristiandad, que tristemente ahí está. Ahora, ¿por qué hay que pensar en cómo conducirse en la casa de Dios, en la familia de Dios? ¿Por qué hemos de pensar? ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Y nos lo dice a nosotros en este día. Porque es la Iglesia del Dios viviente, dice la palabra de Dios. Que es la Iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces es importante saber cómo hemos de conducirnos. No vale todo. En política puede que sirva todo, pero en la Iglesia del Señor no vale todo. Porque somos la Iglesia del Dios viviente, porque es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia no es cualquier cosa, es el estandarte de Dios. La Iglesia está aportando a este mundo la revelación de Dios, lo que Dios quiere para el hombre. La Iglesia no es cualquier cosa, es el estandarte de la verdad de Dios. Es columna, del griego estulos, que sostiene el peso de un edificio y metafóricamente de aquellos que tienen responsabilidades en las iglesias, como los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Un ejemplo para hacernos referencia a aquellos que tenían la responsabilidad de la iglesia y eran también considerados columnas. Vamos a Gálatas, una cita de Gálatas donde nos damos cuenta de esta forma del lenguaje. Gálatas 2:9 dice la palabra del Señor, caso de testimonio de Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Tanto Jacobo, Cefas y Juan eran considerados en Jerusalén como columnas. Tenían una responsabilidad en la iglesia del Señor, metafóricamente, que sostiene el peso del edificio. Y también, obviamente esto nos hace pensar que los líderes sostienen un peso, una carga, porque si no hay carga no hay columna, ¿verdad? Cuando se hace un edificio lo primero que se hace son esos cimientos, esas columnas que sostienen, van a sostener todo el edificio. Y esas columnas se ven también en la estructura de un edificio, que es la que da forma a todo ese edificio. Y si no hay carga, tristemente pues no se es columna. Pero en general, la iglesia toda debe ser considerada columna
de la verdad, que sostiene la verdad, que lleva la palabra del Señor. Si alguno predica, predique la palabra del Señor. Si uno habla, hable conforme a la palabra de Dios, viene a decir el apóstol Pedro en su epístola. Columna y baluarte, sustento o soporte en lugar de fundamento o base. Baluarte. La misma estructura que unifica las columnas como el mismo edificio. El edificio es un indicativo de lo que representa. Pues estas dos cosas están unidas, la columna y el baluarte. La Iglesia como casa de Dios es la imagen, el fundamento y la estructura de la revelación de Dios. Fijaos cuán importante es esta entidad aquí en este mundo. La única verdad para este mundo está en la Iglesia del Dios viviente. De ahí que hemos de pensar cuán importantes somos delante de Dios ante un mundo que anda en tinieblas, que no tiene como referencia la verdad, ni tiene como referencia el amor, ni que tiene como referencia a Jesucristo. Cuán importantes somos. A veces todo lo ceñimos en 1 hora o 2 de culto. La Iglesia del Dios viviente está funcionando las 24 horas del día. Ya sea un domingo como estemos aquí en esta mañana, o estamos de guardia en un hospital y podemos tener unas palabras con un paciente que necesita desesperadamente unas palabras de consuelo o de referencia a Cristo Jesús que nos da este consuelo. Es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia no es una verdad, o no es la verdad. La Iglesia no es la verdad. Pero lleva como baluarte la verdad, o sea, la palabra de Dios. Y esto es importante. Si no es columna y baluarte de la verdad, no es Iglesia del Dios viviente. ¿De acuerdo? Amén. Si no se tiene como fundamento, o sea, no se lleva lo que es la columna y el baluarte de la verdad, ¿qué iglesia es esa? Como antes había hecho mención, ¿verdad? Esas formas rancias tradicionales de un cristianismo ausente de Cristo. No se trata de tu verdad, en este caso, ni de mi verdad, sino de la verdad de Dios, de la santa palabra de Dios, de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la verdad de Cristo, lo entendemos. Porque en este mundo hay muchas verdades particulares, oportunistas, apropiadas a mis intereses, pero otra cosa muy distinta es la verdad de Dios, es la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, hemos de pensar que hay un peligro y se puede hablar más de mi verdad que la misma verdad de la palabra de Dios. Y a veces cuando acudimos a la palabra de Dios nos hace temblar, que es lo que es el preámbulo de estas cosas para hacernos ver a dónde nos lleva el ser columna y baluarte de la verdad, lo que es la propia verdad. La verdad, como alguien diría, la verdad verdadera influye en la reverencia a Dios. Amén. Y nos hace temblar delante de Dios. Porque estamos viendo a un Dios majestuoso, que ha creado los cielos y la tierra, que es infinitamente sabio, sí, de ninguna manera se puede discutir esto. Este mundo, con todas las ecuaciones que hay que hacer para entender la biología, la química y tantas cosas, la astronomía y la vida microscópica, y todo con una función, con un proyecto, un diseño de proyecto, se nos escapa. Dios no es una simple criatura, lo entendemos. La verdad influye en la misma reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque nos presenta a Jesucristo, a su palabra, y nos presenta a Cristo de tal manera que nos viene a decir el siglo XVI que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Tremendo es esto. Pablo, ¿qué querrá decirnos con esto? Después de decirnos acerca de la posición de la columna y es el baluarte, de lo que es la Iglesia del Dios viviente, viene a decirnos que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Que es indiscutiblemente grande. El misterio de la piedad es lo que conlleva. No es en sí la piedad un misterio, ¿lo entendemos? Es lo que transporta, es lo que conlleva. El misterio de la piedad es Jesucristo, es la revelación de Dios. Es el conocer a ese Dios insondable. La piedad conlleva devoción ante Dios
Y es esta piedad la que produce en la persona de Cristo, que nos viene a decir a continuación de este versículo 16, que Dios manifestado en carne, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos transporta, este misterio de la piedad. ¿Pero qué es eso del misterio de la piedad? Un misterio es algo que está aún sin revelar, ¿verdad? Es un misterio, pero en este caso es un misterio revelado. Revelado. ¿Os imagináis una mente acerca de las cosas de Dios saliendo de Egipto los hebreos? Tenían un desconocimiento grande de Dios, ¿verdad? Solamente de oídas, y quizás como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No había nada escrito, nada estable, no estaba la Torá, no estaba el Pentateuco, medio a oscuras. Hablar de Dios, de las cosas de Dios, era un misterio. Pero es un misterio revelado hoy día. Tenemos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Pero fíjenos, solamente unos versículos. Vamos a Colosenses capítulo 1 para darnos cuenta lo que Pablo nos quiere hablar acerca de este misterio que para nosotros es un misterio ya revelado. Colosenses 1:25 viene a decir la palabra del Señor, hablando de su ministerio, viene a decir, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la revelación de este misterio, que es la revelación del Hijo de Dios. Es Jesucristo. Jesucristo ya es un misterio revelado. Cuando un misterio ha sido revelado, ya no hay misterio. Solamente hay que acudir a Él para que nos aclare las ideas y podamos entender lo que Dios quiere decirnos. También el capítulo 2 de ese libro de Colosenses, 2 también dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo podemos conocer los tesoros y el conocimiento de la vida si no estamos en Dios? Lo siento, pero andamos a oscura, lo entendemos. Jesucristo es la revelación de la vida, es la revelación de Dios. Y como ahora iremos viendo, no es un enviado más, no es un profeta más, es Dios mismo, como ahora iremos viendo. Por lo tanto, hablamos de este misterio que he revelado. Misterio que era Cristo y lo es hoy también, aunque tristemente sigue siendo un misterio para muchas personas hoy día, un misterio, un desconocimiento total acerca de la persona de Jesucristo. También es llamado el misterio de la fe, es un misterio de la fe, porque esta fe lo que nos transporta, escuchad bien, a una experiencia con Dios, con este Dios insondable. Dice el capítulo 3 de este mismo capítulo, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe que descansa en ese Dios vivo, que nos transporta a esa relación, que nos produce esa piedad, esa devoción, porque la piedad está relacionada con la devoción, la reverencia ante Dios. Es un misterio dado a conocer. Hay muchos más lugares donde podemos ver esta cuestión del misterio de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a leer una cita más, por favor, en Efesios capítulo 3 al 5, porque hay muchas más citas, pero solamente está para darnos cuenta de que estamos bien centrados en lo que estamos diciendo de este misterio revelado. Capítulo 3 viene a decirle Pablo a la iglesia de Éfeso, con ese ministerio a los gentiles, dice, concretamente el versículo 3, quien quiera puede leer más en casa, pero de forma objetiva sabemos lo que estamos hablando, que tiene que ver con esa revelación de este misterio. Dice que por revelación, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podía entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Voy a añadir el versículo 6 porque después voy a hacer referencia, porque es un ministerio que ha sido revelado por medio de la persona de Jesucristo, pero que no solamente está centralizado en el pueblo judío, sino que también está en mente de Dios, en los propios gentiles, como ahora después lo veremos rápidamente también. Dice el versículo 6 de la carta a los Efesios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio
del Evangelio. O sea que la mente de Dios ya tiene a los gentiles, como ahora vamos a ir viendo. Pero estamos desarrollando un poco, visualizando lo que es ese misterio, en este caso de la piedad. Este misterio en Cristo Jesús. Es un misterio en Cristo Jesús que la propia Iglesia, ya sea con una especie de himno, de cántico, ellos podían decir estas palabras, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y podemos decir a continuación, porque Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, etcétera, etcétera. Ahora se centraliza, se abren las cortinas de esa revelación que está hablando de Jesucristo en su persona, porque nada tiene sentido en la Iglesia de Dios viviente si no está Cristo ahí, representado y levantando su propia Iglesia. Estamos hablando de la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Dice que Dios fue manifestado en carne. Anda. Y esto echa por tierra a todas las religiones del mundo, porque en ninguna religión del mundo ha habido una encarnación de su propia divinidad. Solo ha hablado Jesucristo, el que ha venido de fuera adentro, que ha venido del seno del Padre. Podríamos decir que es algo real en esa relación con el Padre. Jesucristo, este Dios único y verdadero, como casi en este credo podríamos decir que tenía la Iglesia primitiva, Dios fue manifestado en carne. Por eso en el capítulo 14 de San Juan vemos que quien ha visto al Padre me ha visto a mí. Yo y el Padre no somos. Y también como en Colosenses se nos dice que en Jesucristo es la manifestación que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto para nosotros es complicado, es muy difícil entender. De que una persona que anda por los caminos de Jerusalén, que sea realmente Dios, el que ha creado todas las cosas, se ha comprimido, podríamos decir, en la persona de Jesús, en su humanidad. Pues Jesucristo en su humanidad es verdaderamente Dios. Esto se nos puede escapar, pero esto forma parte de este misterio de la piedad. Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. ¿Cómo puede ser esto? Un misterio. Verdaderamente Jesucristo es hombre y verdaderamente es Dios. Porque esto es un hecho histórico maravilloso. Seguimos hablando. Dice la palabra de Dios en este credo, en este himno, que fue Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o vindicado en el Espíritu, o por el Espíritu. En su ministerio terrenal vemos que en el mismo bautismo aparece presencialmente también en esa figura de la paloma, el Espíritu Santo. También la resurrección. Le debemos acompañar presencialmente en su ministerio. Su sentido es que el Espíritu es el poder que probó que Jesús es el que declaró ser el Hijo de Dios. Su poder que estaba en Jesús era el poder del Espíritu y las obras de poder que se manifestaban en Él era la vindicación de sus credenciales. Porque ¿quién puede hacer las obras que Cristo hizo? ¿Quién puede levantar a los muertos? ¿Quién puede decirle a una persona que está enterrada, sal fuera? Y con su nombre, Lázaro, ven fuera. Claro, esto puede ser historias mitológicas, pero cuando hay personas que están delante, que han visto que Lázaro ha muerto, y que este Jesús de Nazaret le ha dicho, ven, sal fuera, y Lázaro sale, ¡ay, madre mía! Hay que ponerse delante de rodillas de Él, como cuando Pedro se enteró que era realmente el Señor. Le tuvo que decirse arrodillándose, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Aquí para un momentillo, y hago la pregunta, a nosotros que estamos aquí y los que están fuera quizás por Zoom, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Estamos maravillados en la persona de Jesucristo? ¿Nos impresiona la persona de Jesucristo? Sí, Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro Señor. Y tenemos que verle en su estado de gloria. Jesús es manifestado en carne, es el Dios manifestado en carne. Es justificado, vindicado por el Espíritu. Sus obras, una cita. Jesucristo mismo dice en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28, cuando le hacen referencia a Él que todo lo que hacía lo hacía por servir a los demonios.
Dice el Señor Jesucristo, capítulo 12 de Mateo, versículo 28, 12 y 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, hace referencia a que lo que él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. No era una cuestión simplemente humana. Había la trascendencia del Dios invisible en la persona de Jesucristo, la imagen visible de Dios. Sus obras corroboran esta realidad. También se nos dice visto de los ángeles. Y podríamos incluso añadir asistido por los ángeles. ¿Cierto o no? ¿Os acordáis cuando Jesús está en Getsemaní? Y Lucas como médico nos describe que allí estaba como agonizando, echando como en esa tensión emocional, física, biológica general que estaba teniendo. Esas gotas de sangre. Es la palabra de Dios que fue asistido, fortalecido por un ángel del cielo. Porque lo que estaba haciendo allí Jesucristo era una experiencia única, increíblemente impresionante. Que el Dios del cielo que ha creado todas las cosas se humana, pero no solamente viene aquí a decirnos que es Dios y ya está, sino que viene a realizar una historia como cantamos, la historia de la cruz, que viene a morir. Pero qué sabiduría la de este Dios. No tiene otra cosa que hacer. No tiene otra historia que hacernos, que presentarnos. Y es que para librarnos de las consecuencias del pecado, Jesucristo tenía que venir y morir, a buscar y salvar lo que estaba perdido con su muerte. ¿Lo entendemos? Y esto nos tiene que impresionar. Hoy, mañana y siempre. Visto de los ángeles, incluso asistido, tanto en su nacimiento en Belén, cuando acuden los ángeles, todo en ese coro, cantando en el nacimiento de Jesús, diciendo gloria a Dios en los hombres, gloria a Dios en los cielos y a los hombres de buena voluntad. Y los vemos a los ángeles también, como unos espectadores ahí mirando a la persona de Jesucristo. Dice también la palabra de Dios aquí, que fue justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, también predicado a los gentiles. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos visto, el ministerio del apóstol Pablo, que fue también llevado a los gentiles. O sea, esto nos hace pensar en varias cosas. Es un mensaje que traspasa los lindes judíos del pueblo de Dios. Jesucristo no solamente vino a los judíos y ya está. Es una promesa que trasciende en Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Estamos entendiendo? Dios está pensando en todas las personas. Predicado a los gentiles. Mensaje que traspasa los lindes judíos, el pueblo de Dios desde el principio. Los gentiles, la gente no judía, les he predicado el Evangelio. Pero fijaos que aquí no dice creído en todo el mundo, sino creído en el mundo. No creído por todo el mundo, pero sí creído en el mundo. En todo el mundo hay creyentes. Y qué hermoso es cuando, ya sea por el Ministerio de Puerta Abierta y otras circunstancias, nos ponemos en contacto, en comunión con hermanos de Afganistán, o de Corea del Sur, o de 1000 sitios. Hay un mismo sentir, porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y hay una única enseñanza. Formamos parte de esa iglesia del Dios viviente, creído en el mundo. Este mensaje no es hermético. No es para unos pocos. Dios no hace acepción de personas, como lo dice la palabra de Dios. Los hombres sí pueden hacer acepción de Dios, pero Dios no hace acepción de los hombres. Creído en el mundo, porque Dios quiere que la gracia de Dios se manifieste para la salvación a todos los hombres. Y esto es impresionante al considerar el amor de Dios para con todos. Los hombres siguen hacia acepción de Dios. Esto es muy triste, ¿verdad? Y cada vez más. Y concluye estas palabras diciendo, recibido arriba en gloria. No todo quedó en una muerte, sino en una resurrección con 40 días de ministerio, con más de 500 discípulos en un momento determinado de esa revelación, de esos 40 días que estuvo con sus discípulos. Y fue ascendido a los cielos y está en esa gloria que desde el principio de la eternidad ha tenido el Hijo en el seno del Padre. Como en San Juan capítulo 17, en esa llamada oración sacerdotal, ahí está el Señor Jesucristo queriendo expresar ese deseo de volver a esa gloria que ha tenido desde siempre. Aquí corro para concluir por el tiempo, pero para que al final se nos concluya esta realidad de este mensaje expositivo. Recibido arriba en gloria, en la diestra de Dios Padre. Me gusta la expresión que utiliza el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos,
Venid conmigo, por favor, rápidamente. Viene a decir el capítulo 2, versículo 9. Después de su humillación, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de su humillación viene la exaltación, pero es una exaltación, como dice aquí la palabra de Dios, hasta lo sumo. No hay un lugar más elevado de gloria. ¿Entendemos? Jesucristo no está a los pies de Dios Padre, está a la diestra de Dios Padre. Aquí sí ha estado como siervo de Dios, como siervo del Padre, como siervo. Pero ahora está en su estado de gloria. No es un hijo de rango menor, es de la misma naturaleza que el Padre, ¿lo entendemos? Esto en Cristología se enseña muy bien y es muy maravilloso. Y podemos concluir que esta historia de Jesús empieza y acaba en el cielo. Jesucristo viene del cielo y es elevado al cielo en ese estado de gloria. Es que no podía quedar en otro sitio. Es la manifestación de la gloria de Jesucristo. A pesar de que mucha gente blasfeme o no le reconozca, este es el lugar de gloria. Conclusión y aplicación. Rápidamente. El cómo me conduzco en la casa de Dios determina la visión que tengo de la gloria de Cristo. ¿Amén? Lo voy a decir otra vez para que veamos esta definición clara. El cómo me conduzco en la casa de Dios, del Dios viviente, determina la visión que tengo de la gloria de Cristo. ¿Es correcto o no? Claro que sí. El cómo yo conduzco en la casa de Dios determina qué tipo de conocimiento y relación tengo con Cristo. ¿Qué visión la mía que tengo de Cristo? Esto dice mucho, ¿sabéis? La otra cosa que podemos entender en este contexto, que la verdad establece el valor de las columnas y baluartes, que somos como creyentes. Conclusión, formamos parte de ese proyecto de Dios aquí en la tierra. Qué maravilloso es esto. Tercera cosa, la casa de Dios. Hemos hablado de la casa de Dios, y sin ahondar mucho, pero hablamos que la casa de Dios, sin Dios, es una simple metáfora de una casa vacía. Pero la casa del Dios viviente se manifiesta porque ese Dios viviente está ahí, en esa casa. ¿Entendemos? Por eso cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Y donde están dos o tres en su nombre, Él está en medio nuestro. Nuestro Señor Jesucristo. La casa de Dios sin Dios es una simple metáfora de una casa vacía. Y Dios en la casa. Quiere ocupar el Señor su lugar en la casa, su casa, la casa de Dios viviente. Con Cristo centralizado. ¿Cómo conducirnos a la casa de Dios? Y nos presenta este misterio que es, hemos visto la expresión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque nos presenta la grandeza y la majestad de Jesucristo. Hay que darle el lugar que le corresponde al Señor en nuestras vidas. Amén. Podemos terminar una oración, por lo menos desde este mensaje. Señor, estamos hablando de ti, Señor. Pero qué pequeños somos, Señor. Esta es nuestra realidad. Somos pequeños, torpes y muchas veces miserables, porque nos visita el pecado. Y esto nos atontece, Señor. Y queremos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras miserias. Que nos ayudes a conducirnos en tu casa. Dentro de este templo, fuera de este templo. En tu iglesia, como Dios viviente que tú eres. Y queremos que revelen más a Jesucristo en nuestras vidas. Para que tenga más y más lugar que le corresponde a nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro salir, nuestro entrar. Queremos que sea así para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.